Ya. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a transformar este ejercicio. Vamos a hacer su correspondiente circuito magnético. ¿Estamos claros? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un núcleo rectangular, obviamente con una profundidad, aunque no lo he dibujado, háganle cuenta que hacia adentro también tiene una medida, es decir, hay un espesor. ¿Estamos claros? Listo. Lo que estoy provocando o estoy ingresando es una corriente, sobre el cual está sobre una bobina. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que cuando nosotros inyectamos una corriente, lo que vamos a producir, a finas cuentas, es que una densidad de campo magnético. Es decir, lo que nosotros vamos a tener como premisa va a ser ¿qué? Una intensidad. Como en este momento estamos sobre un material, va a aparecer que la permeabilidad, ¿no es cierto? ¿Junto con quién? Junto con H, lo que me va a dar, ¿qué es? Me va a dar la densidad. Entonces, yo tengo la intensidad, veo que el material está produciéndose esta intensidad y lo que voy a tener es la densidad. Pero ahora, de acuerdo al área, por el área que esté pasando estas líneas de densidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que voy a tener? El flujo. Sabiendo que el flujo va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a ¿qué? A la densidad, ¿por quién? Por el área o superficie. ¿Qué área? El área transversal. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿En qué unidades acabamos de decir que va a estar el flujo? En Webers. ¿Y la densidad en qué va a estar? Esta B, ¿en qué va a estar las unidades? Ya, va a estar en teslas. ¿Estamos claros? Ya. Hasta ahí como concepto general. ¿Por qué les explico esto nuevamente? Porque vamos al caso de este ejercicio. A ver, entendamos algo. Lo primero que me va a interesar a mí es determinar el flujo aquí. ¿Estamos? ¿Qué es lo que yo tengo presente aquí? Que el flujo de manera escalar va a ser igual a ¿qué? A la densidad, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por el área transversal. Pregunta. Si yo conozco el espesor, es decir, conozco este ancho y conozco la profundidad, ¿puedo o no puedo encontrar el área? Sí. Puedo encontrar el área. Por ende, lo que yo puedo encontrar al final del día es el flujo. ¿Y este flujo dónde lo voy a ver? Internamente sobre este núcleo. En este caso que está yendo la corriente así, si ustedes se fijan, en este caso cuando está así, normalmente yo voy a lograr tener una dirección de flujo. En este caso particular, la dirección de flujo siguiendo la mano derecha va a ser por dentro, es decir, va a circular por aquí. ¿Por dónde va a circular ese flujo magnético? Va a circular por el núcleo. Es decir, va a ser este recorrido. Este recorrido. Entendiéndose que el flujo es la que compactarle varias líneas de ¿qué? De densidad en un solo ¿qué? Un solo paquete, pues se llama flujo. Entonces, el flujo va a circular por el núcleo en este ejercicio. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes ahí? Ahora, ¿qué es lo que quiero que entendamos? Para eso me voy a citar un ejemplo. Voy a poner una bobina normal, de las que ya hemos analizado. Listo. Y vamos a poner su dual, ¿no es cierto? Hecho el corte que hemos hablado, que si yo tengo una corriente ahí que está ingresando por aquí, si nosotros lo vemos desde un punto de vista de la bobina, un cablecito, présteme otra vez el cable, por favor. Ya. Gracias. Solo para ejemplificar. Otra vez, nuevamente vamos a ver lo mismo. Aquí tengo el cable. Vamos a hacer una bobina. Ya, vamos a ponerlo en ese escenario de ahí. Vamos a asumir que estamos bajo ese escenario aquí. A ver, lo hemos bobinado así. Entonces, bajo este escenario, ¿no es cierto? Yo voy a asumir lo siguiente. Yo voy a asumir que está yendo la dirección de corriente así. Entonces, por la parte de arriba, ¿qué está haciendo? Está ingresando. Y por la parte de abajo, ¿qué está? Saliendo. Si fuera esa la característica de esta gráfica, lo que estamos teniendo claro que es lo siguiente. Está entrando en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿qué está?
está saliendo. Entonces lo que hemos hecho es un corte sobre la bobina y cada una de estas bobinas sería 1, 2, 3 bobinas, ¿ya? Sería algo así. Hecho el corte, por aquí ¿qué está? Ingresando la corriente y lo que veo es la cola, eso representa la X. Y acá ¿qué va a pasar por la parte de abajo? Está saliendo, entonces se ve así. Estoy así, ingresa, doy la vuelta, entonces lo que ven ustedes es esta X que está aquí. Doy la vuelta y ¿qué es lo que veo? La punta, y es lo que está graficado. ¿Para qué sirve este tipo de gráfica? Para representar bobinas de manera que más clara desde el punto de vista con cortes. Lo que he hecho es como que le cortar en la mitad para ver cómo entra y cómo sale la corriente. ¿Estamos claros? Ahora viene lo importante aquí. Yo quiero sacar ¿qué? H. La intensidad. Para eso, ¿qué estamos diciendo? Yo busco la dirección de ¿qué? De la mano derecha. Y hoy por aquí la corriente, ¿qué pasa? En teoría sería este el movimiento, ¿no es cierto? Para generar. Vamos a asumir bajo ese criterio, en este caso, por la bobina vamos a decir que el flujo se produce de esta manera. Aquí están las líneas de ¿qué? De densidad. La unión de esos por pasar por el área transversal, que sería esta de aquí, vamos a ponerlo de otro color. La área transversal, que sería lo interno, sería el área, ¿no es cierto? Nosotros ya tenemos dos factores aquí. ¿Qué factor nomás tenemos? Atenderá. Tenemos un factor que es el área transversal. Listo, ya tenemos un dato, área transversal. ¿Qué otro dato tenemos de cierta manera? Primero, ya en conclusión tendríamos el flujo, que es el área, ¿no es cierto? Que decía, la densidad que pasa por esta área, y tendríamos el concepto que está aquí. Pero vayamos más allá, a mí me interesa esto, H. ¿A qué va a ser igual H? Y aquí es un dato muy importante lo que voy a graficar. Esto solamente para ejemplificar lo anterior. Ustedes van a necesitar algunos datos. Cuando yo hacía el análisis con una sola corriente y un solo cable, yo solo les grafiqué una sola línea de H, ¿se acuerdan? De intensidad. ¿Sí o no? Porque había un solo cable sobre el cual había una corriente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si nosotros vemos aquí, en teoría, con el dibujo que les hice hace un momento, asumiendo que esta tiene solo 3 bobinas, H era X, ¿no? Vamos a ponerle solo para que se entienda. Ya. Internamente sabemos que este es el flujo, ¿ya? Ya. ¿Qué es lo que quiero que entiendan? En síntesis, ustedes le ven ahí, visto desde su punto de vista, ¿cuántas corrientes verían? Este es un mismo cable, entra y sale, con una sola espira. ¿Cuántas espiras ven ahí? 3. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que ahora, para yo saber, vuelvo y repito, la intensidad que se va a producir para determinar esto de aquí, yo dependo mucho de cuántos de estos existen. Y a ese término normalmente lo vamos a llamar el número de espiras, que en algunas bibliografías lo representan con N. Entonces la N mayúscula, ¿qué va a representar? ¿El número de qué? De vueltas. O el número de espiras. ¿Estamos claros hasta ahí? Que tiene esta bobina. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, para yo sacar la corriente total, en teoría se dice entonces que este número de espiras, ¿por quién voy a multiplicar? Por la corriente. Y lo que yo voy a tener efectivamente, ¿no es cierto? En este caso, que sería, a ver, veamos el H anterior, acuérdense, ¿a qué era igual la intensidad H que se lo representa en las clases anteriores? ¿A qué era igual? Díganme a qué era igual, facilito, para no tener que hacer la deducción. Vayamos por concepto ya. Decía que la integral cerrada, ¿no es cierto? De H, ¿por quién? Por el diferencial de L, ¿a qué es igual? A la corriente encerrada. Eso decíamos. Y cuando yo encontré H, decíamos que H, ¿a qué era igual? A la corriente encerrada, ¿sobre quién? 2pi por R, pero este era 2pi por R porque era un circular, ¿sí o no? Sí. Pero al final, ¿qué representaba esto? ¿Sí o no que representaba el de L? Sí. La longitud que va a recorrer, ¿sí o no?
O sea, hablemosle directamente, supongamos que yo lo voy a trabajar de manera escalar. Esto de aquí, ¿representaba o no representaba la longitud total? Sí, porque era el perímetro de la circunferencia, ¿se acuerdan? ¿Qué es lo que les estoy dando el mensaje? Que aquí va a ser exactamente lo mismo para esto, pero con una diferencia. ¿Cuál es la corriente encerrada? Aquí la corriente encerrada va a ser al número de vueltas. ¿Por quién? Por la corriente. Por esta corriente que está circulando. ¿Dividido para quién? Para la longitud. En este caso es la longitud de quién? De la bobina. Esta es. Para él. Repito, de una manera así solo para que se entienda, porque más adelante vamos a hacer la deducción de dónde realmente sale eso. Lo que quiero que entiendan es que yo para sacar la intensidad de campo magnético de una bobina, lo que necesito es saber el número de espiras y lo voy a multiplicar por la corriente y lo voy a dividir ¿para qué? Para la longitud de quién? De la bobina. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguno. Por ende, si esa es la intensidad de campo, ¿para quién? Para una bobina, ¿a qué será igual? Vuelvo y repito, en este caso, la densidad. ¿A qué va a ser igual? Sería a la permeabilidad, ¿por quién? Por H. ¿Y H a qué es igual? Al número de vueltas por la corriente ¿sobre quién? Sobre la longitud de la bobina. ¿Estamos? Preguntas, hasta ahí. Y a esto, vamos ahí, ya tengo la densidad. Por ende, ¿a qué creen que será igual el flujo? Basado en este concepto. Sabemos que el flujo por concepto ¿a qué es igual? Las unidades. ¿A qué es igual la densidad? Teslas. Sí, teslas. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual aquí el flujo? Sabemos por concepto que es ¿qué? Densidad por área. ¿Sí o no? ¿A qué es igual este rato la densidad? Mu por el número de vueltas por la corriente dividido para la longitud ¿por quién? Por el área. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. Algo que no esté claro en la deducción. ¿Está claro? Sí. Ya. Entonces, miren, en este caso particular, de esta bobina con núcleo de aire, este mu, ¿cuál será? Para este caso particular. ¿Será que el mu en el vacío? ¿Por qué será este mu en el vacío para este caso? Lo vamos a dejar esto como un caso general ya. Por cierto, las unidades del flujo, ¿cuáles son? Webers. ¿Estamos? Webers. Lo que quiero decirles, para este caso, que el núcleo es el aire, sabemos que la permeabilidad va a ser mu sub 0 por mu r. Pero para este caso, sabemos que el mu relativo del aire es igual a 1, por ende este es a mu sub 0. Es decir, el flujo para una bobina va a ser igual a todo esto de aquí, con la diferencia que esta permeabilidad va a ser la permeabilidad del vacío. Ahora, si este mismo caso lo trasladamos acá, es exactamente lo mismo. De hecho, esta ecuación con este concepto nos va a servir aquí. ¿Cuál va a ser la diferencia? En este caso, ¿cuál es el área transversal de una bobina? ¿Cuál era el área transversal de una bobina? ¿Qué es un área transversal de una bobina? ¿Qué es el área transversal? Un círculo, ¿no es cierto? Sería el área del círculo. En este caso, que les digo que es un rectángulo y tiene una profundidad, ¿cuál va a ser el área transversal? Voy a dibujarle aquí nada más. Lo que estoy diciendo es que tiene una profundidad, más o menos para que se entienda. Aquí lo voy a dibujar. Esto sería, es como tener esto de aquí. Esta de aquí sería el área transversal de ¿quién? De toda esta bobina, asumiendo que el ancho y la profundidad de todo este núcleo es el mismo. Entonces el área transversal se convertiría en esto. Es decir, yo debería conocer este ancho y este largo. Multiplicar las dos y sería esta área transversal.
¿Estamos claros hasta ahí? Y aquí lo que les voy a decir es muy importante en este ejercicio. Como estoy diciendo que todo esto de aquí tiene la misma medida y la misma profundidad, ¿qué pasa? El área transversal aquí, el área transversal aquí, el área transversal acá y el área transversal acá, ¿qué pasa? Es el mismo. Por ende, si es el mismo, este flujo de aquí que les estoy poniendo aquí, va a ser igual. ¿A qué longitud? A la longitud de toda la área que tiene la misma área transversal. En pocas palabras, lo que le estoy diciendo que esta longitud viene a ser todo esto que está de aquí de rosa. Todo esto viene a ser la longitud. ¿Pero por qué? Porque el área transversal es la misma, solo por ese criterio. ¿Estamos claros? Solo por ese criterio. Más adelante vamos a hacer, aquí lo he hecho de manera general para sacar el flujo. Vamos a ver más adelante, lo vamos a hacer de otra manera que sea más sencilla. Lo que quiero decir es, mientras el área por donde esté circulando el flujo magnético sea la misma, para considerar en cada uno de los elementos la longitud, es esa longitud donde manda constantemente el área transversal. ¿Qué va a pasar si aquí fuera otra área y acá otra área? Esta L ya no va a ser la misma para todo acá, va a convertirse en distintas L's. Les pongo un ejemplo. Aquí digo que el área transversal es la misma, por ende la longitud de todo es la misma. ¿Estamos claros? Pero si aquí estuviera una área 1, acá una área 2, acá un área 3 y acá un área 4, ¿cuántas longitudes va a tener usted? 4. Cuidado con sumar, más adelante vamos a ver cómo se utiliza eso. Lo que quiero decirles es que el área transversal es muy importante. ¿Preguntas hasta ahí? Ahora viene la relación. Decía que voy a hacer un circuito magnético acá. Esto de aquí es la corriente. Lo que debemos tener claro es que yo normalmente tengo en lo que son en circuitos eléctricos y ahora que vamos a ver circuitos magnéticos. Primero lo que vamos a entender es que alguien tiene que generar esa capacidad de generar un flujo. ¿Qué es en este caso? La corriente. ¿Estamos claros? Pero lo que queremos entender ahora es cuál va a ser la fuente en un circuito magnético. En un circuito magnético nosotros a la fuerza lo vamos a llamar como fuerza magnetomotriz y lo vamos a representar así. Entonces lo que yo tengo es la fuerza magnetomotriz. Es una de las variables. ¿Qué va a ser eso? La fuente. Repito, va a ser la fuente. La fuerza magnetomotriz. ¿Cuál va a ser mi segundo elemento? Sí, mi segundo elemento que va a aparecer aquí, ¿qué es lo que decía hace un momento que estaba circulando por aquí? El flujo. Mi segundo elemento que va a aparecer aquí en mi circuito magnético es el flujo. El flujo. El flujo magnético. Fuerza magnetomotriz, el flujo. Y ahora, ¿qué elemento va a aparecer aquí adicionalmente? Va a aparecer un elemento que lo vamos a llamar la reluctancia. Estos van a ser nuestros tres elementos principales que se van a ver en los circuitos magnéticos. Ya vamos a ver a qué es igual. Les voy a mostrar algo que quiero verles por aquí. Déjenme ver si lo tengo por aquí. No, bueno, ya. Vamos ahí, vamos a continuar. Eso son circuitos magnéticos, ya. ¿Qué es lo que quiero que noten? Yo tengo la fuerza magnetomotriz, tengo el flujo y tengo la reluctancia. ¿Cuáles van a ser sus equivalentes en circuitos eléctricos? El de la reluctancia va a ser un elemento que ustedes conocían, la resistencia. Verán que no es el mismo dibujo. ¿Estamos claros? El flujo, en cambio, en circuitos eléctricos, en este caso es la corriente. ¿Estamos claros? La corriente. Bueno, asumamos de corriente continua y pongamos de la I mayúscula, ¿ya? Listo. La fuerza magnetomotriz, el flujo. Aquí hay un detalle, mis estimados estudiantes. Aquí hablamos de la fuerza magnetomotriz, acá hablamos de la fuerza electromotriz.
En algunas bibliografías suelen representarle con la F así. En otras suelen estar así. FEN, fuerza electromotriz. Por el momento yo lo voy a dejar solo como FEN, fuerza electromotriz. ¿Estamos claros? Fuerza magnetomotriz y fuerza, fuerza magnetomotriz y fuerza electromotriz. Bajo estos tres elementos, lo que quiero que noten ustedes, o lo que quiero que veamos, es cómo vamos a sacar cada uno de estos elementos. Primero, se dice que la fuerza magnetomotriz, por concepto fundamental, para este caso particular, va a ser igual, ¿ok? ¿A qué va a ser igual? Al número de espiras por la corriente. Entonces la fuerza magnetomotriz va a ser igual al número de espiras por la corriente. Eso es la fuerza magnetomotriz. Sí, ¿estamos claros? Como concepto, ¿partiendo de qué? Partiendo del número de espiras y la corriente que va a circular por eso. Esa es una fuerza magnetomotriz. ¿Qué más voy a tener? Esto como criterio de la fuente. Ahora, acordémonos acá, muy importante. Por hacer una relación, muchas de las veces la fuerza electromotriz se lo relaciona con el voltaje. ¿Ya? Si hacemos ley de Ohm, ¿qué decimos? ¿Voltaje a qué va a ser igual? A la corriente por la resistencia. Acá vamos a decir algo parecido. Que la fuerza magnetomotriz a qué va a ser igual? Al flujo, ¿por quién? Por la reluctancia. Por ende, también tenemos otra forma de encontrar la fuerza magnetomotriz que va a ser igual a ¿qué? Al flujo, ¿por quién? Por la reluctancia. Pregunta de hasta ahí. Pregunta de hasta ahí. ¿Ninguna? Ya. A ver, aquí, la fuerza magnetomotriz, solo viendo aquí. ¿Cuáles serían las unidades con esta característica? Amperios vueltas, así van a encontrar en este criterio. Amperios por quién? Por la corriente, y vueltas por el número de espiras. Ojo, acá va a ser otro criterio de unidades, no está mal, de acuerdo a la reluctancia que ya vamos a deducir. ¿Estamos claros? Pregúntenme hasta ahí. De pronto también se puede ver ahí en la pizarra de al lado, ¿no? ¿Qué más tenemos? Lo que hace un momento les dije. El flujo, bueno, ya sabemos que va a estar en Weber. La densidad en Teslas, que ya lo pusimos allá. ¿Qué más nos falta? El flujo ya sabemos las unidades, Weber. ¿Qué nos va a faltar? Deducir la reluctancia. Vamos a ver cómo se deduce la reluctancia. Vean, esto es facilísimo. Aquí está. ¿Cómo es la reluctancia? La reluctancia va a ser igual. Primero lo que tienen que identificar ustedes, ¿sí? En la reluctancia, saber si son, vuelvo y repito, saber si tiene áreas transversales distintas. En este ejemplo, ¿qué les dije que el área transversal era o no era la misma? Por ende, como es la misma, usted va a tener una sola longitud de todo eso, porque el área transversal de aquí, de aquí, de aquí y de acá, en el núcleo es la misma. Por ende, usted lo que va a sacar es la longitud total de esto de aquí. Entonces será una L. En las bibliografías ustedes van a encontrar como LN, yo lo voy a hacer como L. Pero al final es eso. ¿Estamos claros? ¿Dividido para qué? Para la permeabilidad de quién? Del material, de este núcleo. La permeabilidad es el núcleo. ¿Por quién? Por el área transversal. A esto es igual la reluctancia. Entonces, qué importante saber el valor del área transversal está. Qué importante saber la longitud de eso. Y finalmente la permeabilidad de ese material. Y así ustedes están sacando la reluctancia. ¿Está claro? Pero ahora lo que siempre me han preguntado. ¿Y cómo yo saco la distancia? ¿Por la mitad? ¿Por el extremo? ¿Por dónde? Lo ideal es que usted saque por la mitad. Hagamos un ejemplo para hacerlo más fácil aquí. Supongamos que digo que esto de aquí por dato, el ancho, es decir, este ancho de aquí, digámosle que es
Pongámosle 10 centímetros. ¿Ya? Digamos que la profundidad también va a ser 10 centímetros. Entonces, ¿la profundidad cuánto va a ser también? 10 centímetros. Ya es la profundidad y el otro es el ancho. Es decir, esto 10, 10, 10, todo. Por ende, el área transversal, ¿cuánto va a estar en centímetros? 100. Vamos a poner solo a 100. 100 centímetros cuadrados. ¿Estamos claros hasta ahí? Vamos a asumir que en este caso, vamos a decir que de aquí a acá, vamos a decir que hay una longitud, pongámosle unos 50 centímetros, ya. Bueno, no seamos exagerados, 40 centímetros. ¿Estamos claros? Ya. Digamos que de aquí a acá pongámosle, vamos a ponerle unos 50, ya. ¿Estamos claros? A ver, déjenme ponerle por otro lado esa área para que no se confunda. Ya. El área transversal aquí, 100 centímetros cuadrados, ya. Y aquí estamos diciendo, en este caso, que esta longitud, ¿cuánto va a ser? 50. Se supone que 50 aquí, 50 acá, 40 acá, 40 acá. Sabemos el espesor que es 10. Yo necesito encontrar esta longitud. Como el área transversal, se dan cuenta que es para todos 100 centímetros cuadrados, entonces ahora sí yo saco la longitud de todo. Porque me va a salir una sola reluctancia. ¿Cómo sería entonces? Voy de mitad a mitad. Si voy de aquí, acá, ¿cuánto valdría? Sería, este pedazo valdría 5 centímetros, ¿sí o no? Y este otro pedacito de acá, 5. Porque el que me queda internamente, ¿cuánto sería entonces? 39. Porque pierdo 5 aquí, pierdo 5 acá, ¿cuánto me queda? 29. ¿Sí o no? 30. ¿Seguro? Sí, gracias. 30 centímetros. Tienen razón. Ya, vamos acá. Yo quiero esta longitud. ¿Cuánto vale todo? 50. ¿Cuánto va a valer solo perdiendo los 5 acá y los 5 acá? 40. Muy bien. Yo de aquí a acá voy 40. Ahora sí, ¿cuánto sería la longitud? 30 de aquí más 40 acá, más 30 acá y más 40 acá. Entonces, ¿cuánto ha sido en total? 140 centímetros. Ojo, entonces, la L en este ejercicio, ¿cuánto vale? 140 centímetros. Pero nosotros trabajamos en centímetros. No, tenemos que trabajar en el sistema internacional. ¿Cuánto es la longitud entonces? Ya, entonces la reluctancia va a ser igual a la longitud dada en centímetros. ¿Ha sido igual a cuánto? A 1.4. ¿Estamos claros? La longitud. La permeabilidad, los ejercicios suelen dar ese dato. Supongamos que sea la permeabilidad de un material ferromagnético. Sabemos que es mayor que 1. Digamos que la permeabilidad de este ejercicio nos da 1.5. Ya directo, sumamos eso, ¿ya? ¿Cuál es el área? 100 centímetros cuadrados. ¿Pero a qué debemos transformar nosotros? A metros. A ver, transformes 100 centímetros cuadrados a metros. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Sí saben transformarlo? ¿Cómo sería? ¿Seguro? A ver, ¿cuántas que sale? 0.01 metros cuadrados. Bueno, no voy a poner las unidades. Vamos a dejarle ahí por el momento. Ya. Si transformaron bien. A ver, ¿cómo deberían haber hecho? 1 metro es igual a ¿qué? A 100 centímetros. Pero como es elevado al cuadrado, ¿qué hago? Elevo al cuadrado los dos términos. Cuadrado aquí y sería 100 al cuadrado. Debían haber dividido 100 dividido para 100 al cuadrado. ¿Estamos claros? ¿Cuánto salió? 0.01 dice, confirmarán. ¿Seguro? Ya. Entonces, en este caso, haciendo este producto, ¿cuánto vale? ¿Cuánto sale?
1.4 dividido para 1.5 por 0.01. 43. ¿Perdón? 93. 93.33333. ¿Cuáles son las unidades generales que significa o en qué me va a salir por lo general? Voy a ponerlo de manera general, lo que va a encontrar en algunos libros. Es henrios a la -1, la unidad. Pero si lo queremos ver de alguna otra manera, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta para sacar las otras unidades? Facilito. ¿La longitud en qué va a estar? En metros. ¿El área en qué va a estar? Metros cuadrados. Si ustedes se fijan aquí, analizando metros y metros cuadrados, abajo me va a quedar metros, ¿sí o no? Pero de aquí tenemos que ver, de cierta manera, la permeabilidad del material, qué unidades tenía. ¿Se acuerdan? Vamos ahí, analicemos las unidades. Analicemos las unidades. A ver. Vamos con las unidades nada más. ¿Esto en qué está dado? Metros. ¿Esto en qué está dado? Henrio sobre metros. Vamos a ponerles así para que entiendan. ¿Esto en qué está dado? Metros cuadrados. Si ustedes realizan las operaciones, ¿qué es lo que vamos a notar? Este de aquí se puede ir con este, ¿sí o no? Y sí o no que esto se termina eliminando con esto. Esta h está en qué? En el denominador. ¿Qué va a pasar al numerador? ¿Cómo pasa? Con h a la -1. De ahí sale ese criterio. ¿Estamos claros? Preguntas. Y miren, lo que quiero decirles es que de acuerdo al área transversal, yo estoy sacando mi reloj. Ahora, ¿cómo saco mi fuerza magnetomotriz? Asumamos que la corriente aquí, para este ejemplo, digamos que sea 2 amperios. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual mi fuerza magnetomotriz? Asumamos que el número de espiras que me dan aquí sea 100, no mucho, pongamos de 20 nada más. ¿A qué va a ser igual mi fuerza magnetomotriz? 40, que sería 20 vueltas de N por la corriente que es 2 amperios. Esto me da 40 ¿qué? Amperios vueltas. Ya tengo la fuerza magnetomotriz y tengo la reloj. Como ojo, como aquí era una sola área transversal y me formaba solamente una longitud, ¿cuántas reluctancias tengo? Una sola. Si aquí hubiera un área transversal, otra área transversal, otra área y otra área, ¿cuántas reluctancias tendría? 4. ¿Y cuáles serían las longitudes de cada uno? La longitud de donde pertenece esta área transversal, esta otra y esta otra y esta otra. Un circuito serie magnetomotriz. ¿Cuál es la fuente? ¿Cómo lo voy a representar? Esta es la fuerza. ¿Qué me va a representar la reluctancia? Pues una... Bueno, no, esto en realidad es una reluctancia que lo representa también como una resistencia. ¿Y qué va a circular por aquí? Un flujo. Pregunta del millón. Si yo digo que esto es parecido a circuitos eléctricos, ¿no es cierto? Si yo dibujara un circuito eléctrico ahí, dibujemos un circuito eléctrico. Tengo aquí, tengo la fuente, voltaje, tengo una resistencia R. Yo digo, calcule la corriente. ¿A qué va a ser igual la corriente basado en O? Sabiendo que el concepto fundamental es que el voltaje es igual a I por E. ¿A qué es igual la corriente? Al voltaje sobre la resistencia. Aquí sigue el mismo concepto. ¿Qué significa eso? Que el flujo ¿a qué va a ser igual? A la fuerza magnetomotriz sobre la reluctancia. ¿Tenemos la fuerza magnetomotriz? ¿Tenemos la reluctancia? Por ende podemos proceder a hacer la división y nosotros tendríamos el flujo. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, eso solamente con mera explicación. Ahí podríamos calcular y determinar el valor para este caso de aquí. Por ejemplo, ¿cuánto sería para terminar? ¿Cuánto era el flujo? 40. Dividido para ¿cuánto? 93.33. ¿Cuánto sale? Dividiendo. 40 dio para esto. ¿Cuánto? 0.4286 vueltas.
Ahora alguien me dirá, ¿por qué usted pone directamente Webers? Siempre y cuando ustedes trabajen con el sistema internacional, que es metros, kilogramos, segundo y candelas y todo eso, las unidades del sistema internacional, la respuesta va a ser en Webers. ¿Por qué? Porque está la norma del sistema internacional. ¿Sí? ¿Estamos claros? Más adelante podemos hacer el análisis de a qué es igual un Webers, porque aquí, si ustedes se fijan, esto es amperios vuelta y esto es henrios a la menos 1. Pero si se hace el análisis dimensional, sabemos que eso nos va a dar un Webers. Moraleja de este cuento, mis estimados estudiantes. En resumen, cuando yo encuentro un circuito magnético, que es lo que acabo de hacer, lo importante es encontrar las reluctancias. ¿Cómo voy a encontrar las reluctancias? Buscando las áreas transversales. Porque si esa área transversal se mantiene en todo esto de aquí, yo tengo una reluctancia. Si aquí tengo otra área, bueno, ¿desde dónde a dónde va esa área transversal? Tengo otra reluctancia. Y así sucesivamente de acuerdo al área transversal. Como en este ejercicio el área transversal era la misma, por eso es que tengo solo una reluctancia. ¿Estamos claros? Preguntas, dudas, inquietudes. ¡Listo! ¡Se imprimen!